muchísima gente que sigue defendiendo a Vladimir Zelensky de forma personal y al régimen de Kiev al completo, y este vídeo ojalá llegue a tanta gente como sea posible, sobre todo a aquellos que a día de hoy se encuentren dentro de la Unión Europea o tengan pensado vivir dentro de las fronteras de la Unión Europea, puesto que estas últimas declaraciones que vamos a comentar enseguida de Vladimir Zelensky dejan precisamente a la Unión Europea básicamente al borde de una guerra mundial, y creo que los europeos no son ni medio conscientes de lo que les espera en el caso de que esto efectivamente se haga realidad. Ya no solo supone el enfrentamiento definitivo con la Federación de Rusia y sobre todo con los Estados Unidos, que bueno, van a ser bastante menos misericordios que Rusia, porque eso sí que no saben de tratar, aunque sea de dialogar con aquellos que consideran enemigos definitivos, pero sobre todo, y esto os lo digo como corresponsal de guerra, como una persona que ha estado no solo hablando con soldados, que ha estado visitando esos lugares que estaban siendo liberados, que ha tenido contacto directo con lo que es la guerra. No tenéis ni idea de lo que os espera, y esto os lo digo a los europeos y no os lo digo como amenaza ni muchísimo menos. Me considero europea también. He vivido 12 años de los 31 que tengo en España y sigo considerándola mi segunda patria. Tengo parte importantísima de mi familia allí. Dios no quiera que a Europa le pase absolutamente nada, pero ojo, y vamos directamente a las declaraciones, las últimas de Vladimir Zelensky. Propongo a Ucrania como el primer paso hacia un ejército unido de Europa. Les enseñaremos a los europeos cómo trabajar con un enemigo moderno y tecnológico. ¿Estáis seguros de que de verdad queréis aprender eso? Repito, como una persona que ha estado en contacto directo con la guerra, como una persona que ha perdido pues prácticamente ya familiares, porque el amigo que he perdido allí era tan sumamente cercano que lo consideraba prácticamente un hermano. Además de eso, por supuesto, pues he perdido conocidos, gente que me era importante a secas. O sea, no os imagináis lo que es cuando a vuestros países de repente comienzan a llegar ataúdes y ataúdes con cadáveres, ya no solo de vuestros seres queridos, de vuestros compatriotas, de vuestros conciudadanos. No tenéis ni idea de lo que supone eso. Este loco os quiere arrastrar directamente a un conflicto bélico y no queda aquí. Ucrania debe negociar con Rusia en sus propios términos, sin olvidarse de preguntar a Europa. Gracias, por lo menos quiere hacerle unas cuantas preguntas, no las que considere pertinentes, a la Unión Europea, pero la mediación estadounidense no funcionará aquí. No solo quiere enemistar a la Unión Europea con Rusia, quiere hacer lo propio con Estados Unidos, teniendo en cuenta, y aquí vuelvo al primer punto, que a día de hoy el poco potencial militar que tenía en la Unión Europea se lo ha dejado casi al completo en Ucrania. Enemistarse con Rusia de por sí ya es sumamente peligroso, aunque Rusia es mucho menos peligrosa en términos generales que Estados Unidos, puesto que la Federación Rusa, os recuerdo, no ha ido hasta las fronteras de nadie pues a decirle cómo tiene que vivir o cómo tiene que organizar su democracia. Lo que ocurre es siempre justamente lo contrario. Rusia al final derrotó a Napoleón y también a Hitler, entre otros muchos, porque fueron ellos los que vinieron al territorio ruso y querían ellos imponerle a Rusia sus costumbres. No vais a escuchar suceder al revés. Eso es lo curioso, ¿no? Lo que siempre les sucede a aquellos que están criticando el comunismo chino, la forma de vivir rusa, la inexistencia supuesta de la democracia en Rusia. ¿Habéis escuchado alguna vez a Xi Jinping decir que China es el mejor régimen que existe, lo vamos a exportar por todo el mundo? No, pero sí, al contrario, sucede. Si enemistarse con Rusia fuera poco, encima quieren conseguir que la Unión Europea lo haga con Estados Unidos, porque imaginaos cómo le va a sentar esto a Donald Trump. Ahí entre medias tenemos otra petición. Necesitamos, por cierto, dice Vladimir Zelensky, otros 20 sistemas Patriot. Por favor y gracias, me los descargáis justo aquí. Y sigo con las declaraciones. Los activos rusos congelados ahora son nuestro dinero. Punto pelota, el dinero ucraniano. Y añade: solo nuestro dinero, no nuestro y de nuestros socios. Es decir, la Unión Europea, como mucho,
que ponga la ayuda armamentística, que ponga el ejército, es decir, que ponga a esos hombres que van a estar dispuestos a morir por la idea de un loco de seguir enfrentándose, no se sabe exactamente muy bien ya por qué, a la Federación de Rusia, pero en cuanto al dinero ruso, que de hecho no es tan fácil la cuestión de los activos porque la gran mayoría de ellos ni siquiera ya están disponibles porque, bueno, muchos ni pertenecen, ¿no?, a los que tengan un mínimo que ver con el gobierno ruso. ¿Y qué os pensáis? Por muy rusos que fueran esos ciudadanos, el haber invertido su dinero, y no estamos hablando precisamente de 200 euros, ni siquiera de 2.000 ni de 200.000, obviamente, pues invertirlo en un sitio que simplemente se quedarían sin él y ya, no harían absolutamente nada. No, por supuesto que no. Se han inventado ya multitud de mecanismos para que esa gente fuera sacando poco a poco esos activos y de hecho ahora está habiendo filtraciones, están llegando informaciones y aparecen incluso en algunos medios occidentales que la cantidad de activos de la Federación de Rusia que supuestamente hay podría no coincidir con la realidad, es decir, pues están hablando de una tremenda suma de dinero, casi 300.000 millones de dólares, pero en realidad podría no ser tal la cantidad en cuestión, eso por un lado, por otro, ahí también hay dinero que tiene bastante que ver tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea. Así que sí, están meneando esos activos congelados, pero difícilmente se vayan a atrever a dárselos a nadie, pero Ucrania ya lo tiene absolutamente claro. Este hombre se ha subido a la parra y ha dicho, este es nuestro dinero y me lo ponéis al lado de los 20 patrios que os acabo de solicitar antes. Por favor y gracias, seguimos. Desconectarnos de Starlink estaría mal, especialmente porque pagamos por él cada mes. Desconozco si realmente le está llegando a Elon Musk el dinero del sistema Starlink. También es cierto que recientemente el propio Elon Musk en su cuenta de X ha desmentido la información que comentamos, de hecho, ayer mismo, que tenía que ver, ¿no?, con esa información que nos llegaba de diferentes medios occidentales y también ucranianos, de que Ucrania podía ser desconectada del sistema Starlink por parte de Estados Unidos, lo cual, pues dicho país lo utilizaría como una especie de herramienta de presión para finalmente llegar a ese acuerdo de los minerales, pero hasta el momento Elon Musk, creo que la información inicial venía de Reuters, Elon Musk estuvo hablando del tema y brevemente comentó que se trataba de un tremendo bulo y que pues se trataba de un medio occidental, uno de los más buleros, llamémoslo así, ¿no?, uno de los que más noticias se ha inventado en estos últimos años y precisamente pues se lo estaba echando en cara. Y por último, las elecciones en Ucrania tendrán lugar solo después de que se levante la ley marcial. Para que no lo haya captado, esto lo que nos quiere decir es que no va a haber elecciones antes de que la situación se resuelva de alguna manera, antes de que llegue la paz a Ucrania, lo cual en un vídeo en particular citamos las declaraciones de Vladimir Putin que lo explicaban a la perfección. Es imposible, casi. Bueno, la Rada ucraniana teóricamente podría designar a la persona responsable de negociar y de firmar de forma oficial todos los acuerdos, pero a todas luces Vladimir Zelensky a día de hoy no tiene ese poder. De modo que por ahí también hay bastantes complicaciones en cuanto a llegar, ¿no?, a un acuerdo pacífico. Pero en definitiva, estas son las últimas declaraciones. Por supuesto, este hombre se ha vuelto medio loco. Vamos a comentar las siguientes, siguientes y siguientes a medida de que vaya hablando y vosotros mismos veréis cómo se va contradiciendo, va inventando cosas, va tratando de llegar, que sea Estados Unidos, que sea la Unión Europea, que se enfrentara a ambos. Pero lo más importante aquí, el mensaje que espero que llegue a todo el mundo, es que este hombre lo que quiere es que el conflicto siga y si es eternamente mejor, porque es la única forma que tiene de mantenerse en el cargo, de no dar explicaciones por las tremendas cantidades de dinero que gastaron y malgastaron en Ucrania con el pretexto ese de la guerra. Y por último, lo que quiere ya no solo es que Ucrania siga en guerra, quiere arrastrar a todo el mundo a esa guerra eterna y encima liderarla, porque eso es lo que ha estado diciendo aquí en estas declaraciones en el primer punto. El ejército europeo, que antes, fijaos, ¿no?,
eh, casualidad y la curiosidad del momento. Antes era Europa y la OTAN, muy en particular, la que estaba entrenando a los soldados ucranianos. Ahora ellos, por supuesto, tienen muchísima más experiencia, han visto lo que es el combate real. Se han enfrentado al mejor, a uno de los mejores a todas luces ejércitos del mundo. Sí, saben lo que es una guerra tecnológica y claro, serán ellos los que se lo enseñen a los chavales de la Unión Europea, pero repito, sí, esto lo va a tener que coordinar Vladimir Zelensky de llevarse a cabo el plan en cuestión, porque efectivamente Ucrania es la que más experiencia en términos militares tiene, quitando a la Federación de Rusia a día de hoy, pero realmente este es el futuro que queréis para vuestros hijos, porque nosotros, los rusos, no es el futuro que queremos para los nuestros. Lo que pasa es que siempre vienen a nuestras fronteras, nos dicen cómo vivir, cómo organizarnos, tratan de alguna forma cambiar el régimen que tenemos y que nosotros sí consideramos democrático y con el cual la gran mayoría de la Federación de Rusia está muy conforme y eso mismo nos lleva a enfrentarnos, a levantarnos, a perder a nuestros seres queridos. No tenéis ni idea de lo que supone, del dolor que conlleva, del daño. Ojalá acabe pronto. Todo el mundo está deseando que acabe. Bueno, todo el mundo que esté mínimamente cuerdo. Este señor se está convirtiendo en la pantomima de sí mismo. Y mira que ya de por sí era muy complicado, pero no tenéis ni idea de lo que significa estar en guerra. Son 3 años y se nos está haciendo muy duro, pero hay mucha historia de aguantar aquí. Y la Federación de Rusia, sin duda alguna, terminará aguantando, estáis seguros de que es lo que queréis vosotros. Aguantar en una guerra absurda que solo le beneficia a un loco que quiere seguir en el cargo. Ojalá despertéis, porque ya es hora de que despertéis y os ocupéis por fin de los intereses de vuestros propios pueblos.